El algoritmo que sabía demasiado, un podcast del Observatorio de Derechos Digitales. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del algoritmo que sabía demasiado, un podcast en el que vamos a tratar de conocer mejor cuáles son nuestros derechos en el entorno digital y cómo podemos defenderlos. Un saludo de Chema Valenzuela. ¡Empezamos! Vivimos en un mundo en el que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, hasta el punto de que muchas veces no sabemos qué impacto va a tener en nuestras vidas. ¿Cómo podemos defender nuestros derechos en un entorno digital tan cambiante? En el algoritmo que sabía demasiado vamos a tratar de responder a esta cuestión y lo haremos conversando con grandes expertos. Para ubicarnos, en cada capítulo recurriremos a la ficción. El cine, las series, la cultura en general anticipa escenarios que acaban formando parte del imaginario colectivo. Acudiremos a ellos para descubrir a qué nos enfrentamos cuando usamos la tecnología. Pero mejor lo vamos descubriendo paso a paso. En este primer episodio vamos a hablar de igualdad en los entornos digitales, un derecho imprescindible que busca evitar situaciones injustas y lograr que todos tengamos un mismo acceso a la información, la educación y la participación en el mundo digital. Para ello contamos con 3 invitados que saben mucho del tema. Sin embargo, antes de hablar con ellos, vamos a estrenar nuestro proyector de cine porque tenemos que entrar en Oasis, un mundo virtual en el que ha pasado algo muy importante. Acompañadnos. Una peli en un minuto. Hola, soy James Halliday. Si estáis viendo esto es que he muerto. Antes de morir, he creado lo que nosotros llamamos un huevo de Pascua. Un objeto oculto en un juego que confiere poderes especiales a quien lo descubre. La película Ready Player One de Steven Spielberg nos traslada al año 2045, un tiempo en el que la falta de alimentos y las revueltas por el ancho de banda han generado una desigualdad generalizada. El único consuelo de sus habitantes es entrar en Oasis, un mundo virtual idílico creado por el empresario James Halliday, que, como habéis podido escuchar, ha fallecido. En este universo, los niños reciben una educación igualitaria con todos los medios a su alcance y cualquier persona puede construir su identidad libremente, sin ser discriminada por ello. Sin embargo, con la muerte de su fundador, el espíritu de este universo peligra, ya que la lucha por su herencia va a ser violenta y desigual. Por supuesto, no os vamos a desvelar cómo acaba esta historia de acción y aventuras y quién se lleva el premio, pero lo que sí vamos a hacer es utilizarla como punto de partida para hablar sobre el derecho digital a la igualdad. Para ello contamos con Jesús Herrero, director general de Red.es, Elena Herrero Beaumont, cofundadora y directora de Edosfera y codirectora del Observatorio de Medios, y Jaime García Cantero, analista independiente y director de Retina en El País. Jesús, Elena, Jaime, bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muy buenas, ¿cómo estás? En este primer episodio, para dar un poco de contexto y antes de que volvamos otra vez al cine, queremos entender qué son los derechos digitales. Utilizamos esta expresión normalmente para referirnos a la extensión de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital, derechos que ya tenemos. ¿Qué actuaciones se están haciendo en defensa de estos derechos digitales y qué podemos hacer, Jesús? Empiezo por ti. Bueno, pues me toca aquí estrenarme. También gracias, Elena, Jaime. Feliz día a todos los padres de España, al mío si me escucha. Espero que resulte atractivo conseguir esto. Es un hito de esto de hijo que tienes. Y los derechos digitales yo creo que tienen un inicio antes de la propia constitución del concepto de derecho, que es identificar que hay un nuevo contexto que ha venido a poner patas arriba en muchas ocasiones en nuestra vida, que es un nuevo entorno, que es el entorno digital. Y que lo que sí que estamos viendo es que hay ciertas conductas que no se adecuan a la normalidad o a lo que hemos conseguido conseguir en nuestro modelo de convivencia habitual, offline. El respeto, la educación, el afecto, el cariño, la verdad. Y yo creo que todo ese tipo de elementos que sí que estamos identificando, que están tensionando nuestro modelo de convivencia y que ya han dejado de formar parte únicamente del entorno digital, es decir, que toda esta tensión que estamos viviendo, que todos estos elementos que están en el mundo online están traspasando de forma grave y de forma contundente o muy fuerte al mundo offline, pues yo creo que ahí es donde identificamos que hay un quiebre en la dinámica de protección de nuestro modelo de convivencia, que es pues
intentar que las personas puedan tener derechos, garantías para su forma de vivir, como quieran, como sea. Y yo creo que de ahí nace, ¿no? ¿Y qué se está haciendo? Pues en primer lugar, esto es como una relación tóxica, darte cuenta que estás en ella, ¿no? Yo creo que el primer elemento es ser consciente de que no tienes por qué estar siendo soliviantado permanentemente en una parte de tu vida. Y yo creo que eso, el ser consciente, la amiga date cuenta, creo que es uno de los elementos que se está haciendo. Luego, pues la presentación de ordenar todas estas vulnerabilidades en una carta, que es lo que hicimos y que el propio presidente del gobierno presentó en el año 2021 y que no es una cosa solo nuestra, sino que es una cosa que también lo ha hecho la Unión Europea, que lo ha hecho la SEGIP. Yo creo que es ordenar los puntos de debate en los que tenemos que estar. Y luego, pues el Observatorio de Derechos Digitales, que también hemos visto cómo salía a la luz o nacía en el principio de este año 2025, en el que también pues estamos viendo cómo todos los grupos estamos trabajando en reflexionar e identificar ventajas o sitios en los que tenemos que empezar a proteger nuestros modelos de sociedad, creo, ¿no? No sé. No, completamente, ¿no? Yo creo que al final a veces yo creo que simplificamos al separar, ¿no?, lo digital de lo físico, ¿no? Yo creo que los derechos digitales se insiste mucho en el observatorio y insistió el presidente en la presentación del observatorio. No tiene sentido que lo que nos parece aberrante en el mundo físico se pueda hacer en el mundo digital. Y ese punto de partida, que parece trivial, no lo es para nada, porque estamos acostumbrados a ver cosas en el mundo digital que nos parecerían absolutamente abominables en el mundo físico. Y eso creo que es un punto de partida muy interesante. Pero a mí me parece también que esa separación tampoco puede obviar una cosa, ¿no? Que es que al final el mundo digital es un complemento del físico, ¿no? Los ciudadanos, las personas, somos seres físicos y no somos seres digitales. Entonces creo que los derechos digitales tienen sentido para completar esos derechos que tenemos las personas en el mundo físico. Que la tecnología en general sirve para que vivamos mejor también en el mundo físico. Hoy hablamos de una película que es profundamente escapista, ¿no? Yo creo que el escapismo no es una solución para esto, ¿no? Que los derechos digitales son fantásticos porque nos van a hacer vivir mejor no solo en el mundo digital, sino también en el mundo físico. Y yo creo que además en el mundo digital emergen nuevas necesidades, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de cómo la digitalización nos está robando la atención, ¿no? A mí me gusta mucho la meditación y el yoga, y en el 2016, cuando todavía no estábamos en este punto en el que estamos ahora en el 2025, tuve ocasión de entrevistar a un líder budista que lleva meditando pues toda su vida, tenía 70 años y acababa de escribir un libro que se llamaba La Revolución de la Atención, y él me decía: pues no ha tenido ningún impacto en mi libro. Nadie está preocupado por el tema de la atención. Y en ese momento, en el 2016, yo preguntaba, pues que esto va a ser la clave de nuestro bienestar en el entorno digital. ¿Cómo podemos garantizar un nuevo derecho que pueda ser el derecho a la atención? Que yo creo que los neuroderechos van un poco por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos? Y estos son nuevas realidades que ya no están en el entorno, ya no son necesarias en el entorno analógico no digital, y que empiezan a demandarse cada vez más en el entorno digital. En ese sentido, ¿creéis que hay ciertos matices y que hay derechos especiales, o no sé cómo llamarlo, que se puedan distinguir de un mundo u otro? Bueno, a ver, el de la atención es un caso que deriva del digital y acaba en el físico. Yo creo que en el tema de los derechos, como en casi todo, lo que cambia en el mundo digital es la escala, ¿no? Si te vas a una cosa tan básica, ¿no?, como son las estafas, estafar es algo que ha existido siempre en el mundo físico, ¿no? Lo que pasa es que un estafador, por muy hábil que fuera, era capaz de estafar 5 veces al día o 10 veces al día. 5.000, claro. No total. 5.000, 10.000 o millones de veces si entras en el mundo algorítmico, ¿no? Yo creo que esa diferencia en la escala es fundamental para entender el reto al que nos enfrentamos. A veces parece que es un lugar común, ¿no? Pero el mundo físico que nos rodea es lineal y el mundo digital es absolutamente exponencial. Y eso a veces es difícil de entender. Es igual que la polarización. Es un debate que tenemos constantemente, ¿no? La polarización y las mentiras han existido siempre. La capacidad de polarizar y de mentir sistemáticamente, y a dónde nos está llevando esto, es que desgraciadamente es a un mundo cada vez más parecido al mundo físico de la película, que no es virtual, ¿no? Un mundo contaminado, sin energías, dominado por grandes empresas. Esto nos empieza a sonar, ¿no? Sí. Totalmente. Luego el derecho de la privacidad creo que se ha puesto muy
en valor en el entorno digital, que en el entorno analógico no era tan relevante, el derecho a la información, que siempre ha sido muy importante en toda la historia de la democracia, pero con la amenaza de la desinformación se hace más evidente tener que protegerlo de maneras distintas, ¿no? Yo creo que son derechos que se pueden resaltar especialmente, derechos digitales que son merecedores de esa Fíjate, a mí la privacidad me encanta la visión de Carissa Beris, ¿no? de que tenemos que entender que la privacidad es un bien común, ¿no? O sea, sí. que tienes que defender tu parte, pero también la parte de los demás. O sea, que la renuncia a tu privacidad va en deterioro de la del otro, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante también poner este tipo de cosas, ¿no? Estos procomunes, ¿no? Esta vuelta un poco a la visión de lo que es de todos, que siempre ha defendido una visión progresista de esta problemática. Creo que es fundamental, ¿no? Entender que tu privacidad es importante para ti, pero es importante también para los demás. Total. Y yo creo que también en un momento en el que habíamos conseguido atenuar algunos elementos que no nos gustaban de nuestro modelo de sociedad, por ejemplo, que haya sesgos en la elección de alguien para llevar un puesto directivo en una empresa. Claro, antes conseguimos educar a los recruiters de hacerlo, pero es que ahora son los algoritmos los que te dicen quiénes son los que tienen que ser. Pues ya, si utilizas tú una maquinita para decir mi pertinencia o no para hacer algo, pues oiga, yo tengo que estar protegido frente a cualquier sesgo en el que se haya educado. En la desconexión digital, tienes esto del correo de, no, si te lo mando para que lo hagan mañana. Claro, pero me han metido un golpe de ansiedad que es que no me voy a acostar sin ver con el correíto medio abierto, ¿no? Yo creo que ahí tienes otro, o el derecho al olvido. Si no hubiese, pues por ejemplo, yo lo hablo aquí, lo hablaba con mis equipos, ¿no? Es decir, yo algún día dejaré de estar aquí en la situación en la que estoy y yo voy a ir a buscar trabajo a cualquier sitio, ¿no? Y lo que no me apetece es que todo lo que se ha metido ahí contra un trabajo, que además es una visión bastante sesgada por cualquiera, sea lo primero que aparezca cuando me metan mi nombre en Google. Es como, oye, yo también tengo derecho a que me conozcan por primera vez, a que alguien pueda tener esa primera impresión conmigo, ¿no? Y esto parece que no, ya. Incluso a ser otra persona distinta. Incluso a ser otra persona, totalmente. Estamos en constante evolución, ¿no? Sí, fíjate, ¿no? Estamos con este debate de la cancelación tan presente ahora, ¿no? Con una nominada al Oscar. Si estuviera en el mundo físico, si yo hubiera dicho en algún sitio hace años esto, estaría sometida a este juicio. No hubiera pasado de la barra de un bar. No hay derecho a equivocarse y que nos está educando a que nuestra opinión tiene que estar en todo, ¿sabes? Sí. Que es otro derecho. Sí. Tienes derecho a no opinar. No, cariño, o yo tengo derecho a que no me importe tu opinión. Eso es básico. La proliferación de los cuñados en el mundo digital es una cosa... Vamos a hablar de los cuñados del futuro. Vamos a volver a la película, a Ready Player One. Ahí vemos un universo. La acción transcurre en 2045, en el que lo digital se ha expandido de un modo bestial y afecta a varias cosas que hemos dicho. Por un lado, tenemos a la gente prestando el 100% de su atención, algunos, al entorno del metaverso, en este caso, a Oasis, que se llama la película, y no hay desconexión alguna para la mayoría, ¿no? Por otro lado, al hablar de derechos de igualdad, que es uno de los temas que poníamos ahí sobre la mesa, suceden dos cosas. Todo el mundo es igual en el contexto digital, su identidad la define cada uno y todos juegan con las mismas normas, pero fuera la situación es totalmente dispar. Pasamos de alguien viviendo en un vertedero contra una gran corporación, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que estas diferencias sucedan y que la igualdad no dependa solo del anonimato, como sucede en la película? Yo aquí creo que hay un elemento, y es que aquí hay un punto de origen que es algo diferente, y es que en Internet se están replicando, peor aún, los fenómenos que habíamos conseguido rebajar en nuestro modelo de vida normal, ¿no? Es decir, el matón es más matón en Internet que fuera. La persona que es agresiva, la persona que es violenta, la persona que incomoda, la persona que dice operaciones, dice elementos sin haber reflexionado un mínimo, sin haberse informado, ¿no? Es decir, aquí el elemento es que ya partimos de una parte en la que nuestro avatar digital sufre nuestras cuestiones más personales en el ámbito offline, ¿no? Yo creo que ahí es un punto de partida diverso. Es que la película y la novela, ¿no? que es mucho más larga y tiene mucho más carga, si quieres, de esta parte distópica. Y es mucho más entretenida para quien ha vivido los 80. Sí, ¿no? Pero ambas son profundamente distópicas, ¿no? Pese a esa historia de acción, ¿no? de búsqueda que tiene. Y creo que esa distopía cada vez más presente es
es la que nos enfrentamos. Por un lado, esa vía del escapismo, ¿no? De olvidarte del mundo físico y esa resurrección del estoicismo malentendido por la gente más reaccionaria, ¿no? Que esto va de aguantar, pues eso, ¿no? Aguanta, que ya tienes oasis para vivir, y a mí esto me preocupa mucho. Yo creo que la igualdad hay que conseguirla, por supuesto, pero en el mundo físico, no en el virtual, ¿no? Y la segunda es que en este mundo virtual, esa igualdad, a mí me parece que más que igualdad es anulación de la diversidad, y eso es muy preocupante, ¿no? Decía Jesús, y creo que es tremendamente cierto, que en el mundo digital está retratando lo peor de lo que somos, ¿no? Es un espejo cada vez más deformante de algunas de nuestras realidades. Pero a veces es que sin irnos a esos extremos, esa construcción narrativa de la identidad que decía Zizek mucho antes de las redes, ¿no? Esto de que cada uno puede ser quien quiere ser, es algo bastante tóxico en el largo plazo, ¿no? Estamos viendo lo que ocurre con las redes. O sea, todos sabemos que nadie es tan guapo como parece en Instagram, ni tan listo como parece en LinkedIn, ni ha hecho tantas cosas, ¿no? Esa construcción narrativa, ¿no? En el que cada uno hemos democratizado la mentira, ¿no? Cada uno es capaz de crearse un entorno, mentira, ¿no? No estrictamente verdad, ¿no? En el mundo pero el autoengaño. Entonces, las redes como paraíso del autoengaño, que tiene mucho que ver con ese oasis, ¿no? En el que cada uno puede ser quien quiere ser, creo que es algo que debería preocuparnos, ¿no? Y tratar de trasladar nuestros derechos, nuestras oportunidades, la igualdad cada vez más manifiesta, no al mundo digital, sino al mundo virtual. Y entender que lo digital es una palanca para que seamos como ciudadanos capaces de vivir mejor. Y yo, ahondando un poco en lo que dice Jaime, que es un tema que hemos hablado, yo creo que la inteligencia artificial y la digitalización pone sobre la mesa cuestiones que son de verdadera trascendencia para el ser humano y que todavía no hemos superado un montón de asignaturas, ¿no? Por eso se pone ahora mismo en la necesidad de la ética en la digitalización y en la inteligencia artificial viene de ahí, ¿no? De la necesidad de volver a pensar hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestras vidas, qué merece la pena vivir, o sea, qué vida merece la pena ser vivida, ¿no? Yo creo que son cuestiones que todo este entorno tecnológico nos pone sobre la mesa de una manera mucho más, nos obliga a reflexionar de una manera mucho más profunda que lo que... Y todos esos sesgos de los que hablas, y yo estoy muy centrada en analizar cómo se puede aplicar la ética a la toma de decisiones, ¿no? Y la clave está en esos líderes, cómo pueden llevar a cabo el cultivo de una serie de virtudes para que todos esos excesos que se ven tanto en el mundo físico y que, como dices tú, se amplifican tremendamente en el mundo virtual, pues podamos equilibrarlos, ¿no? Entonces, esa cuestión tan aristotélica del cultivo de la virtud, yo creo que es una de las líneas que tenemos que trabajar más como seres humanos, y todos los riesgos existenciales de los que se hablan en el entorno digital la raíz está en el ser humano, en cómo somos, ¿no? Y en la propia dinámica que se genera allí, ¿no? Es decir, lo que tú estás diciendo es que, como dice la película, al final vas a un sitio a desahogarte lo que no te permite hacer tu realidad, y es que en ese sitio esos valores que tú estás comentando no premian, no son valorados, no son positivos, no, en nuestra vida sí, pero porque coinciden con una visión general de la sociedad, del mundo, de un pacto que nos hemos dado entre todos, ¿no? Y yo creo que, como tú bien dices, es que pues a lo mejor la pregunta que está es ¿estábamos preparados para esto? ¿O estamos preparados para esto de todo el mundo digital así? Sobre todo porque no podemos olvidar una cuestión, que este mundo se le inventa a unos señores que ganan dinero con él. Es decir, que es que esto no hemos decidido entre todos. Esto queda clarísimo. No, claro. Eso está muy presente en la película, ¿no? Oasis es una empresa, ¿no? Al final. Y creo que este es el... Empresa rival. Este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Fíjate, yo creo que durante muchos años nos han querido convencer, ¿no?, de que las redes sociales son una plaza. Y no son una plaza, son un centro comercial. Que tiene un dueño, que te dice cuándo entras y cuándo sales, cómo está grande el escaparate, y que si te portas mal te echa. Entonces, yo creo que es importante que también entendamos el rol que debe jugar lo público en todo esto. Que no podemos dejar que las empresas sean las únicas que van a condicionar por eso hablamos de derechos digital. Claro. No, y ahí yo creo que no solo lo público, Jaime, yo creo que la responsabilidad individual. También. O sea, yo creo que el ser humano, y por eso yo creo que toda la actividad de concienciación que se está llevando a cabo por parte de entidades como Red, por parte de Hermes, por parte de la propia Tosfera, que es la entidad que yo dirijo, van encaminados. Y yo ahí es donde soy optimista, a pesar
del gran reto al que nos enfrentamos, que es este monopolio tan bestial que ahora ya con la victoria de Donald Trump y toda esta especie como de baile de Trump con Elon Musk, de concentración de poder que no se había vivido en toda la historia de la democracia constitucional, no se ha vivido una concentración de poder tan grande como la que estamos afrontando. Entonces es algo que es como una especie de Goliat, ¿no? Imposible o sea, los contrapesos ¿dónde están? O sea, las cosas que estamos viviendo estos días, la toma de decisión de Trump estos días me parece que está rompiendo, lo decían en el New York Times hace unos días, está rompiendo el orden constitucional. Entonces, yo, ¿por qué soy optimista? Porque sí que creo que va a haber un montón de contrapesos provenientes de sociedad civil. O sea, yo creo que ahí se está armando mucha gente, muchos pensadores, no sé si lo compartís, ¿no? Pero en la película también se ve como al final la unión de unos, esto es muy arendtiano, cuando se unen, ¿no? Los buenos, ¿no? Los mejores, como al final terminan llegando a vencer, ¿no? A ese gran monstruo, ¿no? Que lo escenifica muy bien al final de la película. Y yo creo que esa unión de buenos es muy importante. Esa unión de buenos en la película consigue derribar una barrera bastante importante de desigualdad y que quiero que analicemos también. Si nos fijamos, el grupo de los buenos, vamos a llamarlos así, con sus limitaciones, aquí no hay un bueno inmaculado total, pero vamos, nos entendemos. Compiten contra la gran empresa superpoderosa, pero no están en el mismo plano económicamente. El acceso a Oasis supone un coste muchísimo mayor para unos y ya se pueden dar con un canto de los dientes de que tienen acceso, y implica otras renuncias, ¿no? El propio protagonista vive con su tía en una roulotte en un cementerio de coches, pero se compra un traje carísimo para poder experimentar la experiencia digital. ¿Hasta qué punto vivimos en un mundo en el que el acceso a lo digital es una barrera, en el que podemos garantizar en cierto modo que todo el mundo tenga una experiencia, quizá no la experiencia tope de gama que tiene el protagonista, pero sí un mínimo de experiencia, para que pueda haber un grupo de buenos que se enfrente al malo? Yo no sé cómo veis el tema del acceso al entorno digital, pero yo creo que es uno de los temas, yo creo que tal y como se está diseñando esta tecnología, o sea, ¿cuál es el incentivo que tienen todos estos diseñadores de tecnología? Pues que cuantos más usuarios, mejor. Y todo es gratis. O sea, si os fijáis, es un modelo de cuantos más usuarios y cuanto... Entonces no les preocupa la escalabilidad. Entonces el acceso lo están poniendo muy fácil. O sea, de hecho, es lo que acabas de decir tú. Es mucho más fácil ver a una persona con pocos recursos con un iPhone que con una suscripción al New York Times. Yo creo que no es estrictamente gratis, es que paga otro, ¿no? Paga otro, pero que desde el punto de vista del disfrute y del acceso, otra cosa son las cosas colaterales indirectas que no se ven de una manera tan explícita, pero que si tú quieres acceder a la experiencia digital, tampoco hay tantos obstáculos ni barreras. Bueno, yo creo que el tema del acceso, y eso Jesús nos puede contar mucho más, ¿no? Yo creo que el tema del acceso en Europa está tan resuelto, y especialmente en España está tan resuelto, que hemos naturalizado como que esto ocurre en todas partes, y esto no es así, ¿no? Esta simetría que a veces tenemos en España de que es verdad que acceder a lo digital es fácil, con buena conectividad en casi cualquier sitio, es un esfuerzo de muchos años, es un proyecto muy a largo plazo en el que afortunadamente se han conseguido grandes logros. Pero coge un coche y viaja por otro país. Claro, por eso. Yo creo que a veces, que nos cuente Jesús, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de cómo es la conectividad en este país, de lo que se ha conseguido a nivel de infraestructuras, y de cómo esto nos predispone para ser los buenos si somos capaces de aferrarnos a estos derechos digitales y entender que contra ese Goliat a lo mejor la onda del David tiene que ver con estos derechos, ¿no? Y con este concepto de ciudadanía que es tan europeo históricamente. Lo comparto completamente. Yo ahí permitidme expresar mi duda. Yo no sé si fueron visionarios o porque salió así, ¿no? Pero es verdad que España, por kilómetros de red, por infraestructuras que tenemos, por capacidades de conectividad, por nuestro centro neurálgico, por la inversión pública que hay detrás de todo esto, porque había muchos que les interesaba meter fibra yo recuerdo la época cuando era chaval, que primero te metían la de ONO, luego la de Madritel, luego la de no sé qué, que estaba todo patas arriba, claro, todo el día. Claro, pero que la última milla, cuando no interesaba irte a un pueblecito de Soria,
Cuando no interesaba ir a un pueblo de Zamora, pues aquí hubo directivos públicos que dijeron que si había en Madrid, lo había en Soria, y si lo había en Soria, lo había en Cadaqués o en el último pueblo de donde fuese, ¿no? Y que si no era por cable iba a ser por satélite. Yo creo que ahí sí que como país, pero creo que forma parte de nuestro common sense, de lo que somos, de nuestra genética patria, ¿no? Pero porque también creo que estamos bien con la conectividad, con toda esa parte. Creo que la parte de habilidades digitales se está haciendo un gran esfuerzo. Si no sabes cómo utilizar, si no sabes cómo opera, creo que hay un elemento, es decir, también es uno de los focos en los que tenemos que trabajar, ya no solamente con habilidades profesionales que nos dan las oportunidades de las tecnologías, sino como modelo de ciudadanía, de vida, pues pedir un pedido, saber cuándo no te están estafando, poder pedir una cita al médico, ya esto se ha metido ahí. Pero fíjate, yo volviendo a la parte de los derechos, también otro elemento que tenemos como infraestructura patria, que es siempre que hay una oportunidad de constituir bienestar emanado de la norma, lo hemos hecho. Lo hicimos en Cádiz, cuando aquí había 4 que habían pensado en que, oye, que hay que una carta que todo el mundo respete y que tiene que trabajar. Es verdad que luego vino la atrocidad, pero luego vuelve a venir un intento de pulsión profundamente democrática, aunque luego pues tuvo otras complejidades que no salió. Pero el 78 abrazamos la Constitución como si fuese nuestro estado natural. Y ahora cuando se vuelve a abrir un debate que es de constituir un modelo de sociedad que se da del reconocimiento mutuo y de escribirlo y detallarlo perfectamente y que todos lo respetemos, también viene de ahí. Es decir, yo creo que también como infraestructura democrática, como forma de ser de país, también lo tenemos ahí. Sí. Y creo que aquí está siendo bastante bien, aunque es un poco contraintuitivo. Los derechos normalmente vienen reclamados por la sociedad y se acaban adaptando por la institucionalidad, ¿no? Pero aquí lo que estamos haciendo desde la institución es generar movimiento social para que lo reclamen en la institución y poder constituirlo también como elemento de valor social, porque también los derechos que no se reclaman no sé qué valor tienen ahí, ¿no? Porque es verdad que la globalidad no lo ha hecho, este tipo de adversario a que nos enfrentamos, pero que, vamos, yo tengo la absoluta esperanza, como decía Elena, y el optimismo de que en España han dado con hueso. En España es que nos gusta querer, es que en España nos gusta cuidar, es que en España, por mucho que haya barbaridades, bueno, nuestra normalidad es estar juntos, estar en sitios en los que estamos felices y disfrutar con poco. Es que nos encanta hablar, ¿no? Y yo creo que esa parte choca directamente con el nuevo mundo que nos quieren hacer ver que es el único que hay. Y hablando de hablar, precisamente, antes de seguir más adelante, ¿cómo veis la situación del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información? Que es clave en esto que estaba comentando Jesús, ¿no? Nos abrazamos a la Constitución, nos abrazamos a la democracia. Es un derecho fundamental. Claro. A ver, yo creo que es un derecho fundamental muy anterior a lo digital, muy anterior a las redes, que yo creo que un derecho que no debemos trivializar, ¿no? O sea, pensemos que están pasando cosas horribles en algunos sitios del mundo amparados con ese concepto de la libertad, ¿no? Por supuesto que la libertad de expresión debe estar, ¿no? Pero ese concepto de la libertad entendido como la libertad también para odiar, la libertad para mentir, la libertad para todo lo demás, ojo, porque yo creo que estamos mezclando cosas que a veces no tienen mucho que ver, ¿no? Y lo que decimos, esos riesgos han existido siempre, pero la escala que tenemos hoy, la capacidad de personalizar el mensaje, la capacidad de convencer, esa invisibilidad que tiene la tecnología y que la hace tan peligrosa, creo que es algo que merece una profunda reflexión. Yo creo que los derechos digitales tienen un frente amplísimo de lucha en torno a la desinformación y a lo que está pasando en algunos sitios del mundo. Lo decía Elena, hablaba del fenómeno Trump, pero hay que entender la dupla, ¿no? La dupla Trump-Musk, ¿no? Y cómo esta revolución que vimos a dos niveles, ¿no? El nivel Trump, que es un señor de grandes titulares, pero que vemos que luego le cuesta mucho aterrizar las cosas y a veces como que se despista, y el señor Musk, que no se despista nada, que es un señor sistemático, con un plan que cada vez parece más perverso, pero tiene un plan, y un plan muy organizado, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con la desinformación. Cuando la gente preguntaba, ¿no? ¿Por qué Elon Musk compra Twitter? Pues yo creo que ahora todos entendemos por qué quería comprar Twitter. A mí me gusta la reflexión de Harari en Nexus, que dice, qué casualidad, ¿no? Que los primeros trabajos automatizados no sean los de los taxistas o los de los trabajadores textiles, sino que son los de los editores de información, ¿no? Y entonces, ¿qué diferencia hay entre una dictadura y una democracia? Pues cómo gestionamos la información. Y efectivamente yo creo que hay una tensión tremenda, por un lado, en cómo garantizar un derecho a la información veraz, que tradicionalmente los que se han encargado a lo largo de la historia de la democracia de satisfacer ese derecho han sido las empresas profesionales de medios, ¿no?
con sus más y con sus menos. Y bueno, el nuevo entorno tecnológico desplaza por completo estas empresas porque rompe con su modelo de negocio y no están asumiendo tampoco las plataformas una responsabilidad editorial para que este derecho sea verdaderamente la ciudadanía pueda recibirlo como debe recibirse en un contexto democrático. Entonces, no está resuelto para nada el problema. Yo creo que hay una especie de vacío ahora mismo de unos medios muy débiles por un lado y unas plataformas que no están gestionando la información de una manera responsable. Entonces, esto es el caldo de cultivo perfecto para que todo tipo de intereses, tanto políticos como empresariales, difundan pues, la información con unas agendas muy concretas y bueno, pues para la manipulación y para todo lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar lo que es la libertad de expresión del derecho de información. De hecho, nuestra Constitución lo diferencia bien. Y entonces ahí, en libertad de expresión, lo que ahora es el gran reto es cómo garantizar un ecosistema informativo lo más saludable posible sin censurar, ¿no? Entonces, eso ahora mismo también está sin resolver. Y reivindicando los medios y los periodistas, ¿no? Nosotros lo somos. Eso condiciona. Pero fíjate, yo creo que las redes son cada vez más un salvaje oeste y esto lo estamos viendo. Y yo siempre pienso en una película que es maravillosa para entender la democracia, aunque no habla de democracia, que es El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? No sé si os acordáis, en ese salvaje oeste, el morning. Yo creo que sí que habla habla de tantas cosas, ¿no? Habla de la vida en general, ¿no? Si recordáis el Morning Star, ¿no? Ese periódico allí en medio de ese oeste salvaje en el que todo el mundo hace atrocidades, ¿no? Y este señor capaz de contar lo que está pasando, ¿no? Pese a ser un alcohólico y todo lo demás, que eso no tiene nada que ver con la prensa, eso está inventado completamente. Picazo, ¿no? Creo que es importante reivindicar eso, ¿no? Si os acordáis de una de las primeras cosas que ocurrió con las redes es ese concepto interesado muchas veces del periodismo ciudadano, ¿no? Una cosa es que cualquiera pueda opinar y otra cosa es que cualquiera sea un periodista. Yo a todo el mundo le hago la pregunta de si se dejaría operar por un cirujano ciudadano. A ti te dicen, esta señora ayer aprendió a operar a corazón abierto viendo vídeos de YouTube. ¿Te dejas operar? No. ¿Por qué no hay cirujanos ciudadanos y sí hemos impuesto ese dogma del periodismo ciudadano? Esto es una profesión. Con buenas praxis y con malas praxis, con gente que lo hace bien y gente que no lo hace tan bien, pero es una profesión. Como todas, como ¿no? todas. Y creo que hay que reivindicar en entornos de desinformación absoluta el rol que queremos tener. No, y que sobre todo en los hechos, o sea, como decía el editor del Guardian, ¿no? Los hechos son sagrados, las opiniones libres. Para producir hechos y para producir una información veraz es un proceso costoso. O sea, que no es. Entonces, es verdad que hay situaciones en las que un ciudadano con un móvil sí que puede capturar hechos y difundirlos. Jaime, o sea, yo creo que ahí tampoco, o sea, Sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Voy a aprovechar para decir la frase que tengo delante en la sala en la que estamos grabando aquí en Red.es, que es: a veces se olvida que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor, de Gabriel García Márquez. Esto gracias a esta directora. El periodismo ciudadano consiste en darlo rápido. Pero la cuestión no es solo eso. Si os dais cuenta, los grandes cerebros de toda esta barbaridad que está sucediendo y que están poniendo en jaque nuestro modelo global de convivencia y tal, lo primero que hicieron fue tener la imagen de medios, ¿eh? Ellos respetaban lo que eran los medios. Ellos resucitaron medios, ellos crearon medios, ellos respetaban eso. Lo único que su capacidad era saltarse cualquier... aparte de la portada de la web o de lo que fuese, el resto ya hacía lo que les daba la gana. Pero fíjate si respetaban que su puerta de entrada fue esa. Bueno, y hoy el gran enemigo de Elon Musk son los medios tradicionales, ¿no? O sea, claro, el archienemigo de hecho, hoy lo es el New York Times. O sea, claro, es así, claro. Y de medio era así, ¿no? Cuando Twitter era un piso, claro. Yo recuerdo estar allí que me dijeran, no, esto al final es una suma de hilos RSS para difundir prensa. No, y en la película, por cierto, me ha gustado mucho en la película cómo el acceso a la información les da la libertad. ¿no? O sea, cómo ellos en esa biblioteca en la que iban buscando todas las claves de la historia, cómo iban reconstruyendo los puntos débiles del gran fundador, ¿no? Que al final eran, pues eso, lo de siempre, ¿no? Dicen que Elon Musk tiene unos traumas de infancia tremendos y que nos va a hacer pagar a toda la humanidad todas las barbaridades que le hicieron a él de pequeño, ¿no? Que tiene un rencor, ¿no? Y que quiere, eso no sé si lo habéis oído, pero a mí me lo han dicho ya por varias vías. Entonces, al final en la propia
película también hay ese trasfondo, ¿no? De cómo los fundadores exitosos tienen unas carencias emocionales y esto también me lo dicen muchas amigas mías norteamericanas que han vivido esa cultura de California, y muchos de estos fundadores tienen problemas de relación muy llamativos. Pero fíjate, si tienen algo en común todos estos grandes líderes tecnológicos, aparte yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Técnicamente una brillantez que es indiscutible, es una relación patológica con las mujeres, analizarlo, porque todos tienen algo de esto, ¿no? El señor Elon Musk tiene una relación muy poco sana con las mujeres. Zuckerberg, yo creo que está fenomenalmente retratado en la película, ¿no? En la red social, esa parte que tiene él, ¿no? De una relación pseudopatológica con las mujeres. Jeff Bezos ha tenido lo suyo. Entonces, ¿por qué? El propio Donald Trump, algún tipo de problemática. Donald Trump ya no es que sea problemática. Entonces, fijamos, o sea, estamos hablando de gente, todos hombres blancos heterosexuales, con una relación no muy sana con las mujeres. Es que a lo mejor esto tiene algo que ver con este mundo que están construyendo. Jaime, me lo has puesto votando, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa porque nos avisan de que hay un grupo de niñas que tiene algo muy importante que decirnos. Las escuchamos. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Las chicas son tan buenas como los chicos con el ordenador? Sí. Podemos hacer todo lo que ellos hacen. No debería haber estereotipos sobre eso. No deberían existir barreras entre nuestros géneros solo porque nosotras seamos de ese género. Somos todos iguales. Estas niñas forman parte del documental Code, Descifrando la brecha de género. En él se aborda uno de los grandes retos del mundo digital, la falta de mujeres en la informática. La película nos muestra cómo en los años 40 eran ellas las que se encargaban de crear el lenguaje informático para hacer funcionar las máquinas. Por aquel entonces se les permitía hacerlo porque se consideraba erróneamente que era una tarea poco compleja. Con los años, esta idea cambió y se estableció la creencia igualmente falsa de que solo los hombres eran capaces de entender los entresijos de la computación. El documental se centra en lo que ganaríamos como sociedad si cada vez más mujeres se dedicaran a la informática. Para hacerlo posible, existen varias iniciativas cuyo trabajo se muestra en la película. Además, Code nos habla de la importancia de contar con referentes femeninos que inspiren a las niñas y les hagan considerar las carreras tecnológicas como una buena opción. La película defiende que para avanzar en igualdad hay que superar la brecha cultural que limita a las mujeres y potenciar su contratación en las empresas tecnológicas. El sector digital saldría ganando. Volvemos con nuestras invitadas. Pues por seguir avanzando un poco donde lo dejábamos, en España, ¿qué presencia veis que tienen las mujeres en el sector tecnológico y qué retos nos plantea la situación? Elena. Pues tengo una muy buena referente en estos temas, que es una norteamericana que se vino a Barcelona a montar una empresa que se llama CodeUp, que se dedican precisamente a ofrecer formación en programación y tecnología a mujeres por mujeres, porque partía de una evidencia que se ha contrastado mucho, y es que las mujeres, por cómo somos, tenemos pues menos ímpetu para empezar con el tema de la tecnología desde chiquititas, y luego nos cohibimos mucho más, y sobre todo cuando hay hombres en la sala, pues no aprendemos de una manera tan efectiva, ¿no? Entonces sí que se ha demostrado que cuando se trata de este tipo de materias, de las materias de STEM o en concreto el tema de la programación, la mujer se encuentra mucho más cómoda cuando está con otras mujeres y cuando está recibiendo la formación de mujeres. Y está yendo bastante bien. Es una empresa chiquitita y está haciendo mucha. Entonces ella me decía que efectivamente hay un gap muy acusado en España. No me acuerdo bien de los porcentajes, pero estamos por debajo de la Unión Europea, aunque lo tengo aquí. Lo puedo mirar. En España la representación de las mujeres en los programas de informática es del 13%. O sea, estamos muy por debajo de los umbrales que en general son bajos, pero en España son más bajos. Y es un problema que hay que abordar por lo que estábamos comentando antes, porque si queremos que el diseño de la tecnología tenga esa diversidad, es importante estimular con distintas acciones la incorporación de la mujer, tanto en la fase de formación como luego en la fase de ejecución, ¿no? De que puedan estar en las empresas diseñando y también gobernando esta tecnología.
Yo creo que afortunadamente, por abrir un poco también alguna parte un poco más positiva, ¿no? Yo creo que donde más se ve ese gap es en la parte de las empresas, ¿no? Sin embargo, cuando vas en campos específicos como la inteligencia artificial, algunos de los grandes investigadoras de este país en inteligencia artificial y del mundo de la academia son mujeres. De hecho, si nos podemos hacer un listado hoy de los investigadores más reconocidos de este país en el ámbito, sobre todo de inteligencia artificial, más en la parte aplicada, ¿no? De aplicar inteligencia artificial a la salud, al medio ambiente, a lo que sea, muchísimas son mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema también importante, que es cuando vas a la academia, cuando vas a lo público, cuando vas, la presencia de las mujeres es bastante más alta que en la empresa privada. Entonces, ¿por qué las empresas también están fuera de esto? Hay una historia interesantísima de Silicon Valley que nos ha contado mucho, que es que Silicon Valley, había muchísimas mujeres trabajando en Silicon Valley porque Silicon Valley hereda un modelo pseudoindustrial en el que había muchas mujeres trabajando. Y lo escuchábamos al principio, que al final se consideraba la programación un trabajo rutinario que se delegaba en quien cobraba menos. Absolutamente. Aparece en el documental un poco colateralmente, pero aparece. Y la salida de las mujeres de Silicon Valley es cuando entra el capital en Silicon Valley. Entonces, hay un tema aquí muy interesante, que es que a ver si el problema de esto no es la tecnología y es el capitalismo. a ver si el problema de esto es sistémico. O sea, a ver si la tecnología es el MacGuffin y el tema es que cuando entran los grandes fondos gobernados, gestionados e invertidos por hombres blancos, sorprendentemente contratan a hombres blancos, porque es que a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? Porque yo creo que no hay nada que aparte a las mujeres de la tecnología. Cuando vas al mundo de la academia hay grandísimas investigadoras en cualquier ámbito tecnológico hoy, en inteligencia artificial. Sin embargo, cuando empiezas a hablar de estas castas, no voy a usar la palabra concreta para no ser acusado de ciertas cosas, aunque me parece que refleja muy bien una situación, ahí empiezan a ocurrir cosas. Y creo que cuando empiezas a hablar de los para qué de la tecnología, vamos a encontrar muchísimas niñas y muchísimas mujeres interesadas en esto, ¿no? ¿Y no creéis además que es que tiene una visión bastante más sosegada que no permitiría que este hipermodelo de velocidad, de locura, de tal funcionase? Es decir, yo creo que si en vez de ser Elon Musk sería Elon Musk, no sería tan necesario ir tan rápido saltándonos cosas tan importantes. Sería completamente claro, yo es que creo diferente. Claro, pero de hecho hay otra cosa, es decir, ¿qué papel tienen las mujeres como usuaria de tecnología? Tú te metes cogemos ahora al azar 80 perfiles de mujeres y 80 de hombres, ahora me se puede llamar ignoranta, burro, tal. Me juego que a las 3 mujeres que vemos la palabra o atacar su cuerpo, atacar su sexualidad, atacar su género, va a ser de lo primero que vamos a encontrar. Eso es seguro. Sí. Y luego, y después si entramos en los perfiles de esos tíos, probablemente si vemos qué es lo que tienen en su feed, vamos a ver contenido bastante explícito que tiene a la mujer también otra vez en el centro. Si es que esta gente está replicando y el modelo está bien claro. No hay que hacernos más preguntas de cómo verán a la mujer. No, está perfectamente claro. Así es como la ven. Es el hipercapitalismo llevado al extremo y desde luego tremendamente hormonal, ¿no? O sea, no sé si tremendamente hormonal. El hormocapitalismo, me encanta. Me está encantando el discurso. Pero testosterónico, o sea, de verdad. ¿Creéis que hay algo más testosterónico que 2 millonarios compitiendo en el espacio por quién tiene el cohete más grande? De verdad, o sea, esto es una conversación de llegando a la luna. De bar, absolutamente, ¿no? O sea, Jeff Bezos y Elon Musk compitiendo a ver quién hace el cohete más grande, ¿no? Os recuerdo que Zuckerberg y Musk no llegaron a hacerlo, pero se retaron a una pelea. Un combate en Las Vegas. ¿Sí? El señor Zuckerberg hace 2 semanas defendía su derecho, ¿no?, a pelearse con sus amigos, ¿no? Y que le parecía una cosa muy divertida. Creo que este capitalismo testosterónico tiene mucho que ver con que las mujeres se sientan expulsadas y digan, es que a mí no me interesa nada pegarme con Mark Zuckerberg en Las Vegas, ¿no? No, y además me contaban también que mujeres que han tratado de montar empresas en Silicon Valley, que las mujeres suelen ser más conservadoras cuando hacen los planes de negocio. Entonces, cuando se dediquen a los inversores de capital riesgo, pues sus planes no son tan atractivos como los planes de los tíos que, como dices tú, hormonados, testosterónicos, pero luego la tasa de éxito de las compañías que ponen en marcha a las mujeres luego termina siendo mucho más alta, ¿no? Porque muchos de esos planes están inflados por lo que dices tú, por una ambición desmedida y que luego no se corresponde con la realidad. Entonces eso está pasando también mucho en las dinámicas de cómo las mujeres ponen en marcha empresas de tecnología que no son respaldadas por la financiación porque no tienen una manera de presentarlo tan agresiva, ¿no? Sí, y otro elemento, vemos como en nuestro país lo que se está llenando de mujeres es el ámbito de la justicia, casualmente
realmente. Y el que se vacía de ellas es el de la tecnología. Yo es que me siento mucho más tranquilo en el ámbito de la justicia que en el tecnológico. A lo mejor tiene algo que ver también con esa elevada presencia que tienen mujeres, compañeras, amigas, vecinas, que nosotros. Es que no es particular. Cuando la tecnología tiene como reto incorporar la justicia como un valor fundamental, es cuando estamos viendo que en los organismos de justicia donde lo que más proliferan son mujeres. Oye, a lo mejor la tecnología tenía que mirar un poco fuera de sí misma, identificar dónde está, ¿no? La tecnología aplicada, ¿no? Cuando hablas de salud, hay muchísimas mujeres en salud y muchísimas mujeres en la intersección entre salud y tecnología. Donde no hay ninguna, pues es en el mundo cripto, afortunadamente para ellas, ¿no? Haciendo burpees y eso. Ese es el tema. Este mundo tecnobro, claro, esa ecuación mágica, ¿no? Que es Bitcoin más burpee igual a afortunadamente, en el mundo masculino tampoco está tan generalizado lo de los... No, burpees. No, aquí no somos muy de burpee. Por eso. Y conociendo las ventajas que estamos reconociendo ahora mismo sobre la mesa, ¿qué pasos creéis que hay que dar para construir un mundo distinto en ese sentido? Para que la mujer esté más presente y nos beneficiemos de esas ventajas de que mismo estamos reconociendo desde el lado testosterónico. O sea, pues para mí hay uno que es clave, que las últimas responsables de la tecnología en este país han sido la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, transformación digital. Para mí una de las personas que me ha cambiado la vida y a la que también mando un fuerte saludo, que es Carme Artigas, un referente de ese sector, que ha tenido éxito, que ha ganado y que cuando gana, cosa que a lo mejor también está asociada al género, lo quiere repartir. Su conocimiento va a mejorar la vida de todos, a meterse aquí, a perder recursos patrimoniales, a perder recursos personales, porque cree que lo que ella ha visto y lo que ella ha trabajado puede valer para el resto. Y ahora mismo María González Veracruz, pero es que anteriormente María Teresa Ledo. Yo de esa parte me quedo tranquilo que con las personas con las que estoy trabajando en este ámbito son mujeres, y yo creo que hay un punto, es decir, que de esto no tienen que hablar solamente Karma, ya que la hemos nombrado, decía muchas veces que no había mujeres informáticas porque en Jurassic Park el informático era el señor raro, que era el malo de la película. Y claro, si no generamos referentes en las que este tipo de figuras son mujeres que tienen capacidad de una vida de éxito, que son felices, que están totalmente normalizadas, pues claro, es que a veces no se puede identificar ahí. De hecho, nosotros estamos trabajando desde la Fundación Mobile World Congress en que haya también algún tipo de imagen, de documental en el que podamos identificar a mujeres como referentes tecnológicos, porque creo que también es importante, igual que las tenemos en el ámbito institucional, como ya he nombrado a todas mis jefas que son excelentes profesionales y excelentes especialistas de este ámbito, pues bueno, también en la cultura popular, que pues yo sigo a una chica que no es lo mismo, pero que es así como, yo soy del sur de Madrid, allí se suele asociar ese elemento el chonismo democrático, ¿no? El poligonerismo, ¿no? Pues la tía habla de ciencia con unas uñas de 4 metros, con el jersey de leopardo, y la tipa te explica la molécula del no sé qué perfectamente. Yo creo que tener a mujeres que son como les da la gana y haciendo y explicando esto a su manera, pues creo que es uno de los elementos que tirar. Sí. Los para qué. Yo vuelvo a los para qué, ¿no? Tú explicas a las niñas que esto no es estudiar tecnología, es que la tecnología hoy es fundamental para la salud, para el medio ambiente, para los grandes retos que tenemos como especie, no los solucionaremos en tecnología. Esta visión positiva de la tecnología creo que es fundamental. Y hoy, en tecnología no, pero pensad en salud. Hoy vete a la Facultad de Medicina y mira el porcentaje de mujeres, vete a la Facultad de Biología, vete a la Facultad de Ambientales. Hay un montón de mujeres. Creo que hay que concienciar a esas mujeres de que la tecnología es una herramienta para conseguir eso que quieren. Y luego a veces las palabras importan. Y aquí, culturalmente, el tópico que contaba Jesús, ¿no? del ingeniero, del informático, yo creo que ha hecho mucho daño. Me contaban en la universidad cómo simplemente cambiar el nombre, ¿no? de ingeniería de informática a grado en inteligencia artificial hace que aumenten las matrículas de mujeres en un porcentaje muy significativo. Porque parece que la ingeniería es una palabra que asusta. Y siento dar la mala noticia o la buena, pero es que el primer curso de el grado de inteligencia artificial y de ingeniería informática tienen el 90% de asignaturas en común. O sea, esto es así. Pero a veces hay que hacer ese cambio cultural, ¿no? Que decía Jesús, de, vamos a decir, referentes cada vez más antiguos, ¿no? de qué es un informático o qué es un ingeniero, quitarlos y explicar a la gente que esto no va de estudiar tecnología. Esto va de usar tecnología para mejorar la salud, para mejorar el planeta, para mejorar nuestras democracias y para todo este tipo de cosas. Y yo como reflexión adicional, porque suscribo todo lo que han comentado Jesús y Jaime, el tema de la ejemplaridad, de ver modelos que te puedan servir de referente, que te puedan inspirar, es súper importante. O sea, yo terminé estudiando periodismo porque me encantó seguir muy de cerca los pasos de una gran periodista, ¿no? O sea, yo creo que ese elemento inspiracional es muy importante. Pero además creo que también es muy importante, por un lado, que exista esa apuesta por la mujer desde la parte financiera, es decir, que se
invierta más en mujeres emprendedoras y en esas funders que están haciendo un trabajo excelente. Y luego, por otro lado, creo que es importante la capacitación en competencias digitales, que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero el tema de la financiación me parece muy importante, y en Estados Unidos se está tratando de hacer mucho en esto para superar un poco este gap desde la filantropía, ayudar a las mujeres a montar empresas y a desarrollar más estas carreras. Pues Jesús, Elena, Jaime, ha sido todo un gusto empezar con vosotros este algoritmo que sabía demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Antes de marcharnos, os recordamos algunos puntos importantes. Los derechos digitales son la extensión de los derechos de la ciudadanía al entorno digital. Garantizan que principios fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión o la no discriminación sean protegidos también en la era digital. Es importante que todos conozcamos nuestros derechos digitales, los respetemos y los exijamos. Todo el mundo tiene derecho a la igualdad de los entornos digitales y a recibir formación en este campo para no quedarse atrás. Es necesario promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los entornos virtuales. Para ello, conviene aplicar medidas que garanticen la falta de sesgos de género en los datos y algoritmos que se utilicen. También en la formación, fomentando a niñas y adolescentes a estudiar carreras STEM. La conectividad debe estar garantizada para todos, así como el acceso universal, asequible y de calidad. Construir un mundo digital igualitario es tarea de todos. Solo así conseguiremos una sociedad más justa y un progreso mayor. Y hasta aquí este episodio del algoritmo que sabía demasiado. Os recordamos que este podcast forma parte de un convenio entre Red.es, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y la Fundación Hermes, con el objetivo de seguir impulsando la Carta de Derechos Digitales. Además, todo esto es posible gracias al apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation. Si quieres disfrutar de los próximos capítulos, síguenos en tu plataforma de podcast preferida. Nosotros nos vamos ya, pero vamos a dejar que sea el periodista Walter Isaacson, que aparece en el documental Code, el que cierre el episodio con esta reflexión. Hasta el próximo capítulo. Para que la revolución digital tenga verdadera trascendencia y capacidad de transformar el mundo, tiene que ser incluyente. Tiene que haber mujeres, gente de color. La mayoría de los modelos a imitar ya son modelos históricos. Gente como Grace Hopper. Necesitamos héroes más modernos. Mujeres que programen, que sean famosas, que sepan defenderse en el mundo del hackathon. Y debemos reconocer más sus méritos.